Laura, ¿usted tiene alguna idea de lo que mostró Aida Merlano como prueba finalmente en la Fiscalía? Sí, Julio, la W Radio conoció que la excongresista Aida Merlano entregó información poderosa que compromete a Julio Gerlain, Arturo Char, Alejandro Char y 3 abogados. Merlano entregó a las autoridades el registro de los ingresos de estos abogados, los abogados de Char y de los Gerlain, a la cárcel de mujeres El Buen Pastor días antes de su fuga. La pregunta es, ¿qué hacían los abogados visitándola? Ella dice que no los conocía previamente y pues recordemos que ante varios medios de comunicación Aida había dicho que unos reconocidos juristas habían ido a visitarla para organizar su fuga. Lo que sabemos hasta el momento es que se trata de 3 abogados que apoyaban la defensa de Gerlain y los Char para la época de los hechos y pues Aida tiene diligencia ante la Corte el 28 de marzo, luego la imputación de cargos por la fuga el 29 y durante esta última diligencia su abogado Miguel Ángel del Río solicitará un principio de oportunidad para que la excongresista reciba beneficios judiciales a cambio de esta colaboración efectiva. Marcela, la pelea de la semana en el Congreso, ¿qué tenemos en el menú? Pues Julio, ya la reforma política pareciera tiene las horas o por mucho los días contados. Hasta el propio presidente de la República, Gustavo Petro, ha reconocido que como está no vale la pena y volvemos entonces al Congreso de la República. Nos acompañan otras 2 voces para analizar que empieza a ser visto, Julio, como el primer fracaso del gobierno en el legislativo. Saludo en primer lugar a la senadora María José Pizarro del Pacto Histórico. Senadora, buenos días. Un gusto saludarte a ti, Julio, a toda la mesa de trabajo, por supuesto, a los oyentes, a mi compañero de la Comisión Primera, el senador JP, que entiendo nos acompaña también, un saludo. Sí, señora, también nos acompaña el senador Jonathan Pulido, JP Hernández, como es conocido, integrante de la Alianza Verde. Senador, buenos días también para usted. Hola, buenos días a la mesa de trabajo, a mi compañera María José y a todos los que nos escuchan. Senador Pulido, quiero comenzar con usted porque ya este proyecto está prácticamente sepultado. Ustedes lograron unas mayorías muy sólidas que han llevado a que el gobierno prácticamente desista del trámite en el 5º debate. Pareciera que no hay otro camino. ¿Cree usted que con esto se ha roto la coalición del presidente Gustavo Petro cuando van a empezar a discutirse muchos proyectos que son relevantes para él, como la reforma pensional, la reforma laboral y también la polémica reforma a la salud? No podría de pronto entrar a profundizar sobre el tema de coalición de gobierno, si se ha roto o no. Lo que sí quisiera puntualizar es que hoy Colombia ve cómo se hunde una reforma política que presentó el gobierno de Gustavo Petro. Así hoy pretenda el presidente salir a decir que no le gusta la reforma política. La reforma política fue presentada por este gobierno. Ayer el ministro Prada estaba en Comisión Primera con el viceministro del Interior también, allá haciendo lobby para que esta reforma se aprobara. Entonces el gobierno la presentó y el gobierno la tuvo que retirar. Ayer un personaje del Pacto Histórico decía, preferimos retirarla a darles el gusto a ustedes de que la hundan. Entonces quiero hacer esa claridad, una reforma política que le daba beneficio a los politiqueros, permitía que cambiaran de partido durante 2 meses sin incurrir en doble militancia, permitían que se fueran para un ministerio, algo que le gustaría mucho a personajes como Roy, irse para un ministerio y si ya no le gusta o si ya completó el favor, volver a recuperar su curul en el Congreso, permitía la reelección automática, pisoteaba a las mujeres porque esta reforma política no incluía la famosa paridad ni las famosas listas cremalleras. La hundimos, así ellos hoy la retiren, la hundimos y lo logramos incluso con esos partidos que hoy apoyan al gobierno Petro. Sí, senadora María José Pizarro, ¿por qué esperar tanto y esperar a que esto sucediera? Porque es que básicamente estaba cantado que esto iba a ser un desastre, sobre todo desde la pasada legislatura se había advertido pues que ya tenía algunos micos y esta vez lo que hicieron fue incrementar esos micos, convertirlos en orangutanes, defenderlos y mire lo que está pasando. ¿Por qué no actuaron desde el primer momento? ¿Por qué no cumplieron la promesa de revisar eso que estaba pasando en la pasada legislatura? Pues mira, yo recibí con muchísima sorpresa la ponencia que finalmente fue radicada y que íbamos a empezar a discutir en estos días. Y te voy a decir por qué. En primer lugar, porque nosotros presentamos una reforma política, es decir, el gobierno nacional presentó una reforma política que
contemplaba unos aspectos que para nosotros representan una filosofía, una idea, una ideología progresista, ¿sí? Que se basaba en los derechos políticos, en la financiación estatal de las campañas y por supuesto en listas cerradas, paritarias y con alternancia. Yo quiero recordar aquí que yo presenté un proyecto de ley que se acumuló con esta reforma política, que era precisamente la ley de paridad, y algo que nosotros demostramos, y ustedes saben que yo he sido una defensora de los derechos de las mujeres, incluida la participación política, pues por supuesto era garantizar que la mitad de la población pueda tener representación y se puedan discutir temas que para nosotras son trascendentales para las mujeres, y por lo tanto es un punto, digámoslo así, de honor tanto para el presidente como para mí y para quienes por lo menos venimos de su fuerza política, que somos cercanos a él. ¿Qué sucede? Y en eso coincido con el senador JP, y yo fui la primera en denunciarlo en octubre del año pasado. Recogí más o menos 80 firmas, el 80% o más del 80% del Congreso me acompañó en una proposición que tenía como objetivo eliminar el parágrafo segundo, que como bien dice el senador JP, y así lo dije yo desde octubre del año pasado yo lo dije, pues por supuesto se estaba sacrificando la participación de las mujeres por los intereses individuales de algunos congresistas, además las ambiciones de algunos congresistas, y por supuesto ese parágrafo segundo tenía un elemento aún más grave, y era que no solamente eliminaba la obligatoriedad de la alternancia y de la paridad, lo cual de facto es eliminar la participación de las mujeres. Las listas cerradas ya no tienen ningún sentido si no es para garantizar una participación efectiva de las mujeres, sino que además garantizaba la reelección de los congresistas que están presentados, y eso era impresentable, y así lo denuncié. Pensé que se iban a corregir esos aspectos en la Cámara de Representantes cuando se debatiera, pero para mi sorpresa no solamente regresa con ese parágrafo segundo, sino que además incorpora otros elementos que desvirtúan completamente un ideario progresista, y es en particular el tema de que los congresistas puedan regresar al Congreso de la República después de su paso por el Ejecutivo, lo cual es un exabrupto, ¿sí? Y en ese sentido, para nosotros, si la reforma política no se enderezaba, pues por supuesto no tenía ningún sentido apoyarla. Yo lo que buscaba era poder dar el debate. Lo que me parece importante es dar el debate de cara a la ciudadanía y presentar esto que hoy les estoy diciendo aquí, hacerlo por supuesto también en la plenaria, en la comisión primera, que es un espacio de debate en el cual presentamos nuestras propuestas. Ese era el sentido. Por eso ayer no acompañé la ponencia de archivo, porque creía, por supuesto, que eso tenía que debatirse, pero además por una razón que es importante resaltar. Estábamos en pleno debate del Código Electoral y de repente, de la nada, se presenta una proposición aplazando la discusión del proyecto de Código Electoral, entrando en la reforma política, sin haber terminado la discusión del Código Electoral y evadiendo el debate. Y lo que yo creo es que hay que garantizar que el debate se dé, y se dé de cara a la ciudadanía. Senador JP, pues sorprende escuchar a los congresistas del partido de gobierno, sorprende escuchar al presidente de la República, sorprende escuchar al ministro del Interior, porque ahora resulta que a nadie le gusta la reforma política del gobierno. ¿Será que están escurriendo la responsabilidad y más bien en una operación de explosión controlada para mitigar los daños de un proyecto que se va a hundir? Así es. Por fortuna, la reforma política hoy está hundida. Se hubiese hundido ayer si la senadora María José Pizarro y el senador Alexander López no lo hubiesen impedido. Yo quiero poner un ejemplo. ¿Quién que tiene un vaso al frente con agua envenenada, que sabe que es agua envenenada, se va a poner a decir, bueno, esta agua tiene veneno, me puede quitar la vida, pero más sin embargo vamos a probarla, a ver cómo va? No. Si usted sabe que esa agua está envenenada, sencillamente usted la rechaza. La senadora sabe que una de sus banderas, según lo que ella dice, y yo le firmé esa proposición y no fue la primera en salir a advertirlo, porque afortunadamente hay rastro en las redes digitales, esas que ellos tanto critican pero usan, en donde yo desde septiembre 20 del 2022
estuve advirtiéndole a Colombia, siendo el primer senador que se opuso a esta nefasta reforma política. Entonces, la senadora dice que hay una bandera dentro de la reforma política que ella quería defender y es el tema de las mujeres, pero ella sabía que si algo pisoteaba esta reforma política era precisamente esa paridad. ¿Para qué quería dar el debate? Si ella sabía que esta reforma política era completamente un fiasco, una desbecio. Sencillamente lo que no querían ellos era que se hundiera y por eso dilataron la proposición de archivo, la ponencia de archivo la dilataron teniendo nosotros las mayorías. Miren, les cuento algo que Colombia no sabe. En el día de ayer la plenaria era para las 2 de la tarde. El senador Roy Barreras, un politiquero que firmó también a favor de esta reforma política, pasó la plenaria para las 3 de la tarde. Luego la pasó para las 4 de la tarde. Cuando ellos se vieron que esta reforma política estaba hundida, de inmediatamente volvió a mandar un mensaje, yo tengo las pruebas, volvieron a mandar y dijeron corregimos, devolvemos la plenaria para las 3 de la tarde y esto era para que no solamente nos quedaran 10 minutos y tocara levantar la sesión. Se articularon Alexander López, María José Pizarro, Roy Barreras para impedir que ayer se hundiera la reforma política. Hoy, cuando ven que Colombia es testigo de lo que ellos pretendieron hacer, hoy entonces deciden retirarla. Pero que no vengan a lavarse las manos, se están lavando las manos, o sea, ahora no les gusta a los creadores y presentadores de la reforma política y defensores de la reforma política, no les gusta la reforma política. Pueden decir lo que quieran y sacar 20.000 excusas. Colombia ya sabe cómo ocurrieron las cosas. Senadora Pizarro, por supuesto ustedes como coalición de gobierno estaban en todo su derecho de defender que se discutiera el proyecto con las salvedades que usted misma expresó durante la discusión, pero no solamente el senador JP, sino otros compañeros suyos de la comisión, como la senadora Paloma Valencia, los acusan a ustedes de usar maniobras para impedir que la ponencia de archivo de la reforma política se pudiera votar con acciones que ustedes incluso han cuestionado en el pasado. ¿Hubo o no una estrategia y unas jugadas un poco sucias de parte del pacto histórico para impedir el archivo ayer de la reforma política, senadora? Pues bueno, en primer lugar, yo quiero entonces invitar a que se revise y se haga y se contraste la reforma política que presentó el gobierno con la ponencia que presentó el senador Roy Barreras. Sí, esto es lo primero que hay que hacer, porque yo defiendo la reforma política que garantiza paridad, que garantiza participación de las mujeres, que garantiza los derechos políticos, que garantiza la financiación 100% estatal de las campañas, que impone un régimen a los partidos políticos y que además, por supuesto, empieza a regular algo que es una deuda pendiente, que es regular las coaliciones. Yo estoy de acuerdo con esa reforma política. Lo que no estoy de acuerdo es con lo que se incluye después en el trámite. No solamente la ponencia del senador Roy Barreras, sino otras discusiones que se dieron. Por ejemplo, la Comisión Primera del Senado de la República eliminó el artículo que garantizaba que la Procuraduría no puede hacer las veces de policía política. Esto es muy importante. Y el artículo que además permite la puerta giratoria para que retornen al Congreso de la República quienes pasan por el Ejecutivo, no fue una propuesta que llegó desde el Ejecutivo. Así que, pues por supuesto, yo tenía y defiendo una reforma política que es progresista, pero que fue perdiendo en el camino precisamente esa intención y ese rasgo progresista. Eso es lo primero, porque aquí no hay jugaditas ni triquiñuelas, hay posturas políticas que uno defiende y que puede defender de cara al país. Lo que yo no voy a hacer nunca es eludir el debate político. Eso en primer lugar. En segundo lugar, quienes presentaron y quienes hicieron una triquiñuela para evadir el debate político fueron precisamente el senador Motoa de Cambio Radical, además auspiciado por toda la oposición política, por toda la oposición, es decir, Cambio Radical y el Centro Democrático, y el senador JP Hernández, que también, pues por supuesto, votó en favor de esa triquiñuela que hizo Cambio Radical, que fue en plena discusión del Código Electoral, presentar una proposición para aplazar la discusión del Código Electoral. Sí, porque ellos sí apoyan el Código Electoral, a pesar de que tiene también aspectos nefastos. Entonces, desde la oposición acompañan el Código, y ustedes lo van a ver ahora con las votaciones, también aquí en la Comisión Primera, y entonces aplazan en la mitad de la discusión del Código Electoral para, aprovechando que supuestamente tienen los números,
evadir la discusión de la reforma política cuando no están ninguno de los coordinadores ponentes, y yo no soy coordinadora ponente y no firmé esa ponencia, y lo que yo sí defiendo es que uno pueda dar el debate en la comisión, porque ese es el espacio también del debate, ¿sí? Entonces, presentan esa triquiñuela y nosotros reaccionamos ante esa triquiñuela. No, señor, el debate se tiene que dar y se tiene que dar de manera abierta a la ciudadanía, pero uno no archiva una reforma política por la puerta de atrás sin dar siquiera el debate. Esa es la diferencia. Sí, pues entonces ahora que no nos pretendan mostrar como unos torcidos, sí, como unos, digamos que nos arrastramos ahí de manera subterránea entre los pasillos del Congreso de la República. No, señora, nosotros, y le digo al señor JP, nosotros damos el debate de cara al país, y una cosa es defender una reforma política progresista y otra es defender digamos, artículos que van introduciendo en el camino y que desvirtúan el carácter progresista de la reforma política, que sí se requiere una reforma política en este país. Bueno, pues a la senadora María José Pizarro y al senador Jonathan Pulido, gracias por habernos atendido esta mañana, y pues son las primeras reacciones que se producen ante el inminente hundimiento de la reforma política en el Congreso. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.